Si fumás cannabis, en este video te voy a enseñar a compensar el daño. Si no lo haces, te voy a mostrar en qué formas lo podés usar de una manera mucho más saludable como los aceites de CBD. Y si lo usás ocasionalmente, te voy a enseñar a aprovechar y a preparar tu organismo para hacerlo bien y para no sufrir consecuencias negativas. Hoy en día los beneficios terapéuticos de la marihuana y específicamente de las moléculas más importantes, THC y CBD, son muy reconocidos, pero ¿es lo mismo usar estas sustancias para tratar una enfermedad con dolor crónico que fumar cannabis porque te gusta? Obviamente no, sobre todo si entendemos que hace diferentes cosas en diferentes partes del cuerpo y que hoy existen más de 700 variantes de cannabis reconocidas. La ventaja es que entendemos al cannabis relativamente bien porque versiones como el cannabis sativa se usan en medicina china desde hace unos 4800 años. Ahora, ¿cómo funciona el cannabis? El cannabis actúa en tu cuerpo gracias a un sistema llamado endocannabinoide, que son todas las moléculas que hacen algo relativamente similar a lo que hace el cannabis, pero que tu mismo cuerpo produce. Tu cuerpo realmente es un conjunto de sistemas, el sistema respiratorio, el sistema nervioso o el sistema digestivo si querés, pero también tiene otros sistemas que realmente pueden afectar al funcionamiento de todo tu cuerpo, como el sistema endocannabinoide, que son la razón por la que la marihuana tiene un efecto en tantas partes del cuerpo diferentes. Como tu cuerpo ya tiene un sistema para esto, obviamente tiene sustancias que usa para ese mismo sistema llamados cannabinoides endógenos, los que vienen de adentro, mientras que los que vos consumís o la gente consume si no consumís son exógenos, vienen de afuera y existen fitocannabinoides como el THC y el CBD que todos conocemos, pero también existen sustancias sintéticas de laboratorio que se unen a los mismos receptores y que pueden actuar en este mismo sistema que tenemos. Como la mayoría de las cosas en el cuerpo, las que vienen en forma de drogas o fármacos de afuera suelen tener un efecto mucho más intenso que las que tu propio cuerpo puede fabricar. Por eso si alguna vez consumiste cannabis, tuviste síntomas que ya vamos a ver y que asociás a fumar cannabis, pero no los podés tener simplemente con la producción de nuestros propios endocannabinoides, los que ya están adentro nuestro como la anandamida. Ahora, estas moléculas actúan uniéndose a receptores para ellas y una de las acciones más importantes que tienen es en cerebro, donde en pocas palabras ayudan a neuronas de diferentes partes de tu cerebro a liberar neurotransmisores, los mensajeros. Las acciones que vos y yo conocemos del cannabis en cerebro suceden justamente por estos cambios en la liberación de neurotransmisores. Los receptores son importantes porque toda molécula como el THC necesitan actuar en algún lado, necesitan unirse a algo para poder generar su efecto. Y dependiendo de a qué receptor se unen y dónde está ese receptor, los efectos que va a tener. La forma más fácil de mostrarte esto es contarte que nuestro sistema de endocannabinoides tiene dos receptores principales, CB1 y CB2. CB1 está principalmente en cerebro, en sitios como la corteza prefrontal, y que THC tiene mucha afinidad por estos receptores. Por eso tiene más efectos cerebrales. Y el CBD tiene más afinidad por el segundo receptor. Y tenemos este otro receptor en genitales, tanto masculinos como femeninos, en el tejido linfático, en los glóbulos blancos sobre todo, por eso es tan importante para modular el sistema inmune, y en algunas partes de la boca. Esta es la razón, por ejemplo, por la que la gente consume aceites con CBD para modular la inflamación, sobre todo en enfermedades crónicas, porque al reducir la inflamación actuando sobre esos glóbulos blancos, termina también reduciendo el dolor. No te preocupes que vamos a ver mucho más sobre esto en un rato. Y no es tan simple como esto, pero la regla básica que podemos considerar es que el THC se une al primer receptor, el que está más presente en el cerebro, y por eso es responsable de los efectos psicoactivos del cannabis. Ahora, ¿alguna vez pensaste en por qué el cannabis genera los síntomas que genera en cerebro? ¿Por qué hace que las personas que lo consumen se sientan como se sienten? La respuesta completa hoy no la tenemos, pero es muy probable que tenga que ver con un mecanismo muy extraño que tiene el sistema endocannabinoide en nuestro cerebro. Imagínalo como un auto manejando en reversa. Normalmente todas tus neuronas se comunican a través de neurotransmisores, de mensajeros que van a liberar de una neurona a otra para generar todos los procesos que suceden en el cerebro. Cuando algunas neuronas reciben estos neurotransmisores, liberan endocannabinoides que van desde la neurona que recibe el neurotransmisor hacia la que lo mandó para modularla. Le dan el feedback. Para decirlo de una manera súper simplista, avisan que el mensaje llegó para que dejes de intentar mandarlo. Por eso hoy pensamos que los endocannabinoides y los de afuera también como el THC sirven para modular algunas reacciones y funciones del cerebro, disminuyendo algunos mensajes y amplificando otros. El feedback de los cannabinoides frena la velocidad a la que tus neuronas disparan estos mensajes, estos neurotransmisores. Pero eso no significa que el cerebro funcione menos o se ralentice. De hecho, frenar algunas
algunas señales que inhiben algo como el gusto, que tiene una comida, por ejemplo, te puede hacer percibir aún más el gusto. Este efecto de viajar en reversa y de reducir la actividad de tus neuronas lo pueden hacer tanto los cannabinoides que tenés en tu cuerpo como la anandamida, como el THC. La diferencia está en que el THC lo hace en todos los sitios donde actúa a la vez y el sistema que tenemos adentro lo hace en los lugares específicos donde vos lo necesitas. La diferencia está en poder regular este proceso. Con el tetrahidrocannabinol no lo podemos regular. Y de hecho, los sitios donde puede actuar son tan amplios, hace tantas cosas diferentes y el sistema endocannabinoide afecta de manera indirecta a tantos órganos y sistemas que esta es la razón por la que la experiencia de las personas que consumen cannabis es tan individual. Pero estos son los mecanismos por los que la gente que lo consume refiere que los colores son más brillantes, que los ruidos son más fuertes o que la comida sabe mejor y muchas opciones más. ¿Y qué hace el cannabis en tu cuerpo? El cannabis actúa a través de este sistema endocannabinoide. Todo lo que hace el THC lo hace principalmente a través de este sistema. Por eso entender qué hace el sistema es la manera obvia de poder entender cuál va a ser el impacto del consumo de CBD y de THC o de cannabis en nuestro organismo. El sistema endocannabinoide básicamente lo que quiere es mantener tu equilibrio. Esto significa que te ayuda a regular muchas funciones. Te ayuda a regular el sueño y el nivel de excitación en tu cerebro, el estado de ánimo y la liberación de neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos de una manera determinada, el hambre que tenemos, por eso el bajón donde la gente tiene más hambre posterior al uso de cannabis. Esto sucede por efectos que genera en el hipotálamo, en una parte del cerebro que controla tu nivel de hambre. En la memoria y el aprendizaje, de hecho esto lo sabemos por las consecuencias de uso prolongado de cannabis en adolescentes. Y esta es la razón por la que autores como Michael Pollan consideran que usamos tanto cannabis como sociedad porque necesitamos olvidar. De hecho, se está investigando el uso de cannabis en el desorden de estrés postraumático, justamente en la aparición de recuerdos que preferiríamos olvidar o no tener en consideración todo el tiempo. También puede afectar a la fertilidad y a la reproducción, por eso yo te contaba que teníamos receptores en genitales tanto femeninos como masculinos, y también puede afectar a la regulación del sistema inmune para que no reaccionemos de más con nuestro sistema inmune, e incluso a la percepción del dolor o en menor medida al desarrollo de músculos y de huesos. Los efectos más generales y más corporales los hace a través del receptor CB2, el que tenías en el resto del cuerpo, y los efectos más cerebrales los hace a través del CB1. En pocas palabras, el sistema endocannabinoide es un regulador del sistema nervioso principalmente, pero de otras partes del cuerpo como el sistema inmune también. Todas estas funciones, sobre todo aquellas a nivel cerebral, explican muy bien por qué tantas personas consumen cannabis. El estado de ánimo y los niveles de excitación del cerebro acá son la clave, porque tu cerebro lamentablemente está hecho para evaluar riesgos y peligros potenciales de tu vida todo el tiempo. Es una cuestión plenamente de supervivencia. Esto nos tiende a hacer cada vez más ansiosos y nos hace evaluar peligros potenciales que hoy son innecesarios. El sistema endocannabinoide, por supuesto el THC si consumís cannabis también, reducen este mecanismo, favoreciendo la actividad cerebral de partes como el lóbulo frontal y reduciendo la actividad de sitios como la amígdala, que normalmente aumentan nuestra percepción de peligro. Este efecto es más potente con variantes de cannabis sativa que indica y está más ligado al CBD que al THC, pero es una actividad que pueden hacer ambas moléculas. Y es importante que entiendas esta función, porque es una de las razones por las que tanta gente decanta por consumir cannabis de manera recreativa. Muchas veces los riesgos de salud de hacer algo empeoran con la edad. Muchas actividades y deportes como el buceo tienen más riesgo mientras más grandes somos. Básicamente es peor hacerlo siendo más viejo. Con el cannabis sucede algo diametralmente opuesto. Es mucho más grave mientras más joven sos. Los receptores de cannabinoides como el CB1, que son los responsables de la mayoría de los efectos del THC en cerebro, se encuentran más que nada en una parte del cerebro llamada sustancia blanca, las partes donde una neurona conecta con otra, donde no tenés núcleos neuronales, pero se forma el cableado de tu cerebro y las diferentes rutas que van a comunicar áreas del cerebro diferentes. Mientras menos años tenés, mayor concentración tenés de receptores como estos en la sustancia blanca y menos formada está esta sustancia, dando lugar, si consumís cannabis, a peores conexiones neuronales. Saber esto es la base de entender que muchos de los riesgos de estas sustancias son relativos. En este caso, la evidencia es clara. El consumo de cannabis en gente menor de 25 años es mucho más grave que en adultos y mientras más joven es la persona, más riesgos tiene de alterar el desarrollo de la sustancia blanca y de las conexiones neuronales, alterando posiblemente las habilidades de aprendizaje de la persona y la capacidad de resolución de problemas. Y hay otros problemas peores que puede generar si su consumo es prolongado en personas jóvenes, pero realmente están ligados a la predisposición de la persona a nivel genético y no tanto al cannabis en sí mismo como a la psicosis. ¿Cuánto tiempo tarda en actuar? Cuando alguien consume cannabis o lo fuma, ingresa a sangre de manera extremadamente rápida.
Pero la velocidad a la que aparecen los efectos que ahora vamos a ver en realidad depende de cómo se consume. Si se fuma, sus moléculas van a llegar al cerebro en segundos, mientras que si se come vas a tardar mucho más tiempo. Pero si se fuma, a la hora de haberla fumado va a llegar a su concentración máxima, a su valor pico en sangre. Toda la info que te digo, te la digo porque tiene su utilidad y te prometí que te iba a enseñar a usarlo de la manera lo más saludable posible, con lo cual acaba el primer consejo para quienes lo consumen. De más está decir que mi recomendación de salud es que si no tienes ningún cuadro especial que lo justifique, no consumas. Pero si consumís cannabis para regular su efecto y no excederse, espera al menos 60 minutos para volver a utilizarlo. Y si lo consumiste en una forma comestible, espera aún más tiempo para evaluar el nivel de efecto que tiene antes de decidir consumir más. Esta es una manera simple de que no te excedas en el efecto deseado. Los efectos del cannabis suelen durar de unas 3 a 4 horas en el cuerpo y cuando veamos cómo tu cuerpo se saca de encima el cannabis, vamos a ver cómo acelerar este proceso. A diferencia de lo que sucede con el alcohol y con muchas otras sustancias, incluidas sustancias mucho más comunes como la cafeína, no hay riesgo de muerte por exceso de dosis. La dosis letal existe, pero es tan elevada que no sería viable consumirla por vías normales. Pero una cosa es el tiempo que tarda el cannabis en hacer efecto en tu cuerpo y otra es el tiempo que tarda tu cuerpo en sacárselo de encima por completo. Si bien muchas veces luego de las 4 horas el efecto se acaba, el cannabis puede tardar hasta 48 horas en negativizarse en un análisis de sangre, puede aparecer en saliva hasta 72 horas después y un test de orina puede tardar en darte negativo después del consumo de 3 a 30 días, dependiendo de cuánto hayas consumido y del test hecho. Y lo podemos testear en cabello hasta 90 días después. Incluso entendiendo todo esto sobre cannabis, sabemos que no tiene el mismo impacto en el cuerpo si se come que si se fuma. La razón de esta diferencia tiene que ver con los cambios que suceden en las moléculas como el THC o el tetrahidrocannabinol, cuando están expuestas a diferentes temperaturas. Fumar expone los cannabinoides a 800 grados Celsius, transforma el THCA en delta 9 THC, al que todos abreviamos como THC, que es el que tiene efecto a nivel cerebral sobre la imaginación y el pensamiento. Y probablemente por esto, malas ideas pueden parecerte buenas en ese momento. Antes te conté que el cannabis actúa de manera extremadamente rápida si se fuma, pero tarda mucho más si se come. ¿Por qué sucede esto? Porque el cannabis es lipofílico, se combina con las grasas o quiere combinarse con las grasas. Lo que significa que tengo que haber podido digerir la grasa correctamente que haya consumido para poder absorber el THC y que llegue al torrente sanguíneo. El tiempo que tardamos en digerir las grasas varía de persona a persona. Además varía si comimos otras comidas ricas en grasas antes o no. Por esta razón, no hay una cantidad fija de tiempo que tarda en absorberse el THC y llegar a sangre por vía digestiva que yo te pueda decir. Pero esto sí nos permite usar la información para entender varios consejos. 1. Si me cuesta digerir las grasas, es posible que termine consumiendo más porque pienso que no me generan ningún efecto y que tengo un efecto excesivo varias horas después. 2. Si comí mucho, comí comidas ricas en grasas antes, voy a tardar más en absorber el THC, con lo cual es importante que si consumís, esperes al efecto y no te excedas en la dosis. Y 3. Mientras más saturado está tu metabolismo, más tiempo vas a tardar en sacarte las moléculas activas de encima, con lo cual más va a durar el efecto. En líneas generales, en esta vía comestible de administración, el efecto suele durar hasta 8 horas y dar síntomas más intensos que por vía inhalatoria. Y esto sucede porque el mismo delta 9 THC que te nombré antes, que la gente consume fumando, ahora es metabolizado por tu hígado antes de seguir su camino y se transforma en una forma de THC aún más potente llamada 11-hidroxi-THC. Esto significa varias cosas. En primer lugar, que la misma cantidad de cannabis tiene un efecto más intenso y dura más tiempo si es ingerida que si es fumada. También significa que es más variable y más difícil de controlar los efectos de las formas comestibles porque no sabemos cuán rápidamente van a ser absorbidos. Y por último, usar comestibles significa que te ahorrás el riesgo negativo de fumar con sus riesgos más carcinogénicos y irritación bronquial. El compuesto más importante del cannabis es el THC o el tetrahidrocannabinol. El THC se puede inhalar o comer, como te mencionaba antes, y siempre tenemos que recordar que la absorción es más lenta cuando lo comemos porque es un compuesto lipofílico que le gusta la grasa y se acumula en tejidos más ricos en grasa como el cerebro. El THC actúa principalmente en los receptores CB1 del cerebro y puede afectar a tus capacidades cognitivas, a tu memoria, al placer que sentís e incluso a la coordinación motora, que sucede más en roedores, por ejemplo, que tienen más receptores de CB1 en una parte de tu sistema nervioso llamado cerebelo.
Los CB2, los otros receptores que tenías en el sistema inmune y en otras partes del cuerpo, son la razón por la que el THC y el CBD se usan para la inmunomodulación. Los escuchás tanto en su uso en enfermedades graves y en enfermedades crónicas sobre todo. Pero la realidad es que el CBD tiene mucho más efecto, evidencia y seguridad para esto. El cannabis y el THC a nivel terapéutico tienen su uso en el manejo del dolor, en el tratamiento de las náuseas por el efecto que generan a nivel del hipotálamo y del hambre, y en la estimulación del apetito por las mismas razones, sobre todo en trastornos e enfermedades crónicas como tumores. Pero, ¿qué sucede con el THC en cerebro? Cuando las moléculas del cannabis que consumiste llegan al cerebro, actúan sobre ese receptor llamado CB1 y hacen varias cosas que tienen que ver con la regulación de otros neurotransmisores. Aumentan la dopamina liberada, otro neurotransmisor que es el principal sedante en cerebro llamado GABA, e incluso aumentan la liberación de serotonina y algo de glutamato, que es un neurotransmisor más excitatorio. Esta combinación de neurotransmisores liberados en exceso da los efectos característicos del THC como euforia, una alteración de la percepción sensorial por la modulación que te contaba antes del sistema cannabinoide sobre el cerebro, pero el THC no actúa en cerebro solamente con este CB1 que te mencionaba antes. Actúa en receptores para serotonina, para dopamina e incluso para regulación del dolor. Esto hace el efecto de THC en cerebro mucho más amplio, pero también es un mecanismo problemático y es una de las razones por las cuales el uso continuo de cannabis genera tolerancia. Esta tolerancia está ligada a que vamos reduciendo receptores cuando tenemos mucho THC. Este es el típico mecanismo protector por el cual cada vez necesitamos más de una sustancia, sumado a que agotar nuestras reservas de dopamina y gastarlas más rápido de lo que nosotros podemos realmente permitirnos, genera un síndrome llamado amotivacional, que es típico del abuso de sustancias que nos generan una recompensa instantánea. Desensibilizarte de la dopamina realmente es una mala idea sin importar de qué sustancia uses para hacerlo, si es una sustancia química, si es un hábito y es algo digital, etc. Una cosa es que tengas una opinión formada a favor o en contra del cannabis y el THC. Realmente el CBD merece una consideración aparte, que ya vamos a ver, pero la evidencia es clara. Varios trastornos y problemas de salud están relacionados con baja actividad del sistema endocannabinoide, como las migrañas, la fibromialgia, el intestino irritable o síndrome de intestino irritable, la esclerosis múltiple, Parkinson e incluso neuropatía diabética. Estas son las condiciones de salud donde vale la pena hacer investigación con respecto al impacto que tiene el cannabis en ellas y donde más tiene sentido usar CBD o THC en carácter terapéutico. La molécula a la que llamamos coloquialmente THC, que es en realidad delta 9-THC, se metaboliza en hígado, como te contaba antes, en 11-hidroxi-THC, que actúa más a nivel cerebral y luego se transforma en una molécula inactiva para poder eliminarse. La inactivación sucede en hígado gracias a algo llamado citocromo P450. Esta enzima es brutalmente importante para todas las desintoxicaciones en el cuerpo, para eliminar alcohol, para eliminar drogas y fármacos y mucho más. Con lo cual es un elemento esencial para cuidar tu salud independientemente de si consumís habitualmente cannabis, si lo haces ocasionalmente o si ni siquiera lo haces. Si querés evitar acumular daño en tu organismo de manera innecesaria, el consejo más simple o más obvio con respecto al consumo de cannabis que puedes hacer es aumentar la actividad de la enzima que lo destruye, del citocromo P450. Este es uno de los aspectos más importantes del uso del cannabis porque muchas sustancias que usamos habitualmente pueden afectar a su metabolismo. El omeprazol, por ejemplo, el antiácido típico, induce a una de las enzimas que inactiva el THC, mientras que inhibe a otras enzimas. Otras sustancias como la bergamotina del pomelo también pueden impedir el metabolismo hepático de moléculas de cannabis. Resveratrol es otra de las moléculas que pueden activar ciertas enzimas en el hígado y cambiar el impacto del cannabis y de la duración de estas moléculas. Y hay muchas cosas que afectan al metabolismo del cannabis en tu cuerpo, muchas aún desconocidas. Pero el cannabis no es solamente metabolizado por tu hígado, sino que a su vez puede influenciar a estas mismas enzimas que lo metabolizan. Básicamente pueden modificar cuán rápido te lo sacás del cuerpo o deja de ser activo y de cumplir su efecto. El THC induce algo llamado CYP1A2, que es un tipo de enzima que acelera la metabolización y hace que lo elimines más rápido, mientras que el CBD inactiva a otra de estas enzimas dentro de la familia del citocromo P450, que es la CYP3A4, que hace lo opuesto. Favorece que dure todavía más. Esto plantea un problema básico. A más concentración de THC tiene el cannabis, más rápido lo vas a eliminar porque estás estimulando su propia eliminación. Y podrías decirme, esto es bueno, esto significa que me saco de encima el cannabis antes, lo cual es verdad, pero también nos ayuda a consumir más cantidad para mantener el efecto si este dura menos.
Y vas a ver por qué es importante por todos los cambios que tuvo el cannabis en las últimas décadas. Pero ¿qué podemos hacer al respecto para disminuir los daños? Podemos no tomar alcohol, que usa las mismas enzimas para metabolizarse que las que vas a utilizar si consumís cannabis, no consumir ninguna sustancia que impida el metabolismo como el pomelo, asegurarte de optimizar el funcionamiento de tu hígado y el citocromo P450, que va a ser el encargado de sacarse al THC de encima luego. Esto lo podemos hacer con suplementos como 500 miligramos de glutatión, que es el principal antioxidante que tenemos adentro de nuestro cuerpo junto con la melatonina, y a través de un proceso llamado conjugación directa, el glutatión desintoxica muchas sustancias xenobióticas, que son los compuestos que vienen de afuera, como el THC, pero cuando consumimos sustancias dañinas, saturamos al sistema del citocromo P450 de glutatión, con lo cual es sentido común darle a tu cuerpo lo que necesita para facilitarle al menos el trabajo de sacarse de encima estas sustancias. La realidad es que el glutatión por vía oral como suplemento se absorbe poco, pero podemos usar precursores de este que se absorben mejor como la N-acetilcisteína o NAC o la S-adenosilmetionina o SAM. El otro de los elementos que puede ayudar a reponer los niveles de glutatión para que puedas desintoxicar a nivel hepático es la silimarina, el principal compuesto del cardomariano, que se usa en cantidades de unos 100 a 200 miligramos. Y la siguiente opción para mantener tus niveles de citocromo P450 elevados es el ácido alfa-lipoico, y además para mantener estas enzimas activas es importante evitar el balance de nitrógeno negativo, básicamente el déficit de proteínas en el cuerpo. Por eso estudios muestran que la proteína de suero de leche, que no es particularmente maravillosa en general, se puede usar para mantener las concentraciones de glutatión estables en el cuerpo y estables en el hígado también. Y la siguiente molécula que seguramente reconoces es el cannabidiol, que tiene una fama mucho mejor que la del THC, pero que hace cosas completamente diferentes en el cuerpo. El CBD, al igual que el THC, se puede absorber por vía pulmonar o por vía intestinal. El problema es que cuando entra por boca, a diferencia de lo que sucede con el THC, al pasar por hígado en vez de ganar potencia y efecto, lo pierde. El metabolismo hepático va a ser central en la eliminación del CBD, por eso te mostré cómo mejorarlo o optimizarlo para que evites los contras tanto del CBD como del THC. El CBD tiene efectos mucho más moderados que los del THC en primera instancia, porque se une a los receptores del sistema endocannabinoide, a CB1 y CB2, con menos afinidad. De hecho, el CBD puede actuar como antagonista de estos receptores, básicamente impedir que estos receptores que actúan en el cerebro actúen de más. Esta información no te sirve de nada si no sabes cómo usarla y no entendés la aplicación práctica, y afortunadamente esto tiene un uso súper importante. Que el CBD inhiba o baje la actividad de lo que el THC aumenta significa que en términos prácticos el CBD disminuye el riesgo de todos los problemas asociados al consumo excesivo de THC, como el riesgo de psicosis, que sucede probablemente solo en personas predispuestas genéticamente y no sucede en todo el mundo, pero no lo sabemos todavía por completo. La reducción o al menos la modulación de la actividad de los receptores de CB1 hace mucho menos probable que generes una conducta adictiva. Esto es importantísimo porque la proporción entre THC y CBD cambió a lo largo de las últimas décadas, y cada vez que aumentamos el nivel de THC y reducimos el nivel de CBD, el porcentaje de personas con problemas para abandonar su uso aumenta. Y esto también significa que podemos usar el CBD como antídoto para reducir los efectos adversos del exceso de THC. Esto está muy bien y es muy buena idea, pero en condiciones especiales. El CBD se puede transformar en THC, en el mismo tipo de THC que es psicoactivo. Expuesto al calor de un cigarrillo electrónico que más o menos maneja entre 250 y 400 grados Celsius, o incluso con la combustión del fuego, el CBD se puede transformar en THC, puede funcionar como un precursor del otro. Este proceso casi alquímico, que llamamos pirólisis, es importante porque significa que cuando fumás cannabis, especialmente con cigarrillo electrónico, vas a bajar aún más la concentración de CBD y aumentar aún más la de THC. El CBD es mucho más versátil en su acción que el THC y actúa con otros mecanismos que no son necesariamente del sistema endocannabinoide, como el del receptor del 5-HT1A, que es un receptor de la serotonina y que obviamente modula tu estado de ánimo, que sirve para que dilates tus arterias, los vasos sanguíneos periféricos. Obviamente esto afecta a tu actividad sexual también, baja la presión arterial y hace muchas cosas más estimulando al nervio vago. Y este es el mecanismo por el cual seguramente escuchaste que las personas usan el CBD para reducir la ansiedad y para mejorar el estado de ánimo. Si bien falta más evidencia, el mecanismo por el cual hace esto está claro. De hecho, al tener receptores en la corteza cerebral, en el hipocampo y en la amígdala cerebral en altas cantidades, muchos de los síntomas y de los beneficios que asociamos al uso de CBD en realidad se relacionan con esta función. Si estás evaluando usar CBD para esto, te cuento que la estimulación del nervio vago de una manera no invasiva en cuello o en oreja tiene unos efectos similares sin necesitar una sustancia química. Tienes mucho más sobre eso en mi video de Ozempic.
Una salvedad muy interesante que tenemos que tener en cuenta si usamos CBD es que no es lo mismo usar CBD que se extrajo del cannabis que si se extrajo del cáñamo. La diferencia entre estas plantas tiene que ver con el porcentaje que tienen de THC. Cáñamo le llamamos a la misma planta cuando tiene menos de 0.3% de concentración de THC. Esta cantidad es crucial porque define el marco legal de venta de productos con CBD en muchos países. Y la segunda salvedad es que no deberías consumir pomelo si estás usando CBD porque sustancias del pomelo llamadas furanocumarinas inhiben o impiden las enzimas que destruyen el CBD. El lado positivo de esto es que existen muchas formas de CBD, sublinguales, orales, tópicas, transdérmicas en parches, supositorios incluso e inhaladores. Y todas estas funciones hacen que uno de los usos no recreativos más importantes que tenga el CBD y por el cual se hizo tan popular su uso es la reducción del dolor. El CBD tiene mucha afinidad por un receptor llamado TRPV1 que tenemos en todo el cuerpo. El TRPV1 sirve en nuestro cuerpo para percibir el dolor y para percibir el calor. Se va a activar si hay mucho ácido, si hay más de 43 grados, si comemos capsaicina, que es el compuesto picante de los pimientos, o si comemos wasabi, por ejemplo. Y estos receptores están más que nada ubicados en las neuronas que nos generan dolor. Pero lo interesante de este receptor es que si lo activamos de manera prolongada a lo largo del tiempo, vamos desensibilizando al cuerpo de ese dolor. Esta es en parte la razón por la que una persona de Tailandia o de México es menos sensible al picante que yo. Se fue desensibilizando a través de este proceso. Además, este receptor lo usamos para medir diferencias en temperaturas del ambiente, con lo cual, si desensibilizamos, es posible que aumentemos nuestra tolerancia a cambios climáticos. De hecho, en experimentos en laboratorios, obviamente no replicables en humanos, quitarle este receptor a ratones los hizo incapaces de detectar cambios en temperatura en el ambiente, con lo cual es posible que la desensibilización con CBD no solo reduzca el dolor, que es la razón por la cual muchas personas usan CBD, sino que podría mejorar nuestra tolerancia a cambios de temperatura o a calor excesivo. Y la otra razón por la que el CBD reduce la ansiedad y baja la percepción del dolor es lo que hace con los receptores de adenosina. Normalmente escuchás hablar de la adenosina con respecto al sueño y al café. Te dejo mucho más sobre eso en el video de café. Pero hay otros receptores de adenosina con funciones sobre el sistema inmune, la inflamación y la presión arterial. El CBD impide la recaptación de adenosina, básicamente. La dejas más tiempo circulando para que haga efecto. Si querés comprender en pocas palabras su actividad, pensala como lo opuesto al café. Te permite estar más relajado, te permite disminuir tu actividad cerebral y aumentar algo llamado presión del sueño. Básicamente lo que te manda a dormir. Eso contra lo que estamos peleando la mayoría del día, lamentablemente. Entendiendo este último punto, la conducta obvia es, si te cuesta tener los niveles de energía suficientes a lo largo del día, como la enorme mayoría de nosotros porque tratamos de hacer demasiado, no consumas CBD durante el día. Por otro lado, si te cuesta sentir la necesidad de ir a acostarte, el CBD sí te puede ser útil. Ahora, siendo médico y profesor en medicina, me veo en la obligación de contarte que existen otras formas de inducir el sueño más fisiológicas. Podemos inducirlo estando en la oscuridad y sin estímulos, sin ruido ni luz. Esto funciona sobre todo si voy progresivamente disminuyendo los estímulos en las últimas horas del día. Podemos estimular el sueño con 1 o 2 miligramos de melatonina, que si la usamos todo el tiempo podría llegar a disminuir nuestra propia melatonina, pero sigue siendo mejor opción que el CBD. O incluso podemos estimular el sueño con la misma activación del nervio vago que te mencionaba antes o con ondas binaurales delta. Todos estos efectos del CBD lo hacen ansiolítico y antidepresivo por su acción en receptores de la serotonina, modulador de la respuesta inflamatoria, del dolor y del sueño por su acción en receptores de la adenosina y del TRPV1 y útil en el tratamiento de epilepsia con fármacos ya aprobados con CBD como principal ingrediente activo. Que existan hoy más de 700 variantes de cannabis registradas es un problema, no por las variantes en sí, sino por el efecto que éstas generan. A lo largo de las últimas décadas se han ido creando variantes con efectos cada vez más intensos. Los desarrolladores de variantes de cannabis a lo largo del tiempo han ido reduciendo los niveles de CBD y aumentando la proporción de THC, dando un efecto a nivel cerebral más potente, y este efecto tiene consecuencias negativas. En 1995 el porcentaje de THC promedio en el cannabis era de 4% y en 2014 era de 12%, no tengo los datos de hoy, pero deben haber aumentado aún más. En 2 décadas se triplicó la cantidad de producto psicoactivo en el cannabis y esto disminuyó la proporción entre THC y CBD, que antes era de 14:1 y luego de 80:1. Y una de las preguntas que genera un debate infinito es si el consumo de cannabis lleva al consumo de otras drogas a futuro o no. No hay una sola respuesta, pero el responsable realmente parece ser mucho más el cigarrillo que el cannabis. En estudios, los chicos menores de 15 que fumaban tabaco tenían muchísimo más riesgo de consumir drogas a futuro y en más cantidad.
Además, la adicción al consumo de cannabis no se debe a un aspecto químico, como en la nicotina, sino conductual. Por eso es infinitamente menos probable de desarrollar y solo un 10% de las personas que la consumen de manera habitual padecen adicción. Si bien falta mucha más información al respecto, realmente la adicción parece estar mucho más relacionada con el desarrollo del cerebro en nuestros primeros años de vida, con factores genéticos, con nuestra infancia y con trastornos del estado de ánimo como depresión. Pero el elemento más importante que nos hace adictos a cosas es el trauma, no el alcohol, ni el cannabis, ni la cafeína. Realmente no sabemos cuán sano o insano es el consumo de cannabis, pero por supuesto que mi recomendación es no consumas. Pero la realidad es que tampoco tenemos evidencia de consecuencias graves si el consumo es moderado y es ocasional. Las reglas cambian todo el tiempo, pero ten presente que hasta personajes como George Washington cultivaban cannabis y que por el otro lado, en Estados Unidos se consideró al cannabis como una droga categoría 1, que tiene el mismo nivel de intensidad y de gravedad que la heroína, algo completamente irreal y no representativo de la diferencia de riesgos que implica una y la otra. Lo fácil para evitar consecuencias negativas es no usar cannabis. Si lo vas a usar igual, a más tarde empiezas a hacerlo mejor, especialmente si lo haces después de los 25 años de edad. Si vas a consumir, elegí los productos que tengan mejor relación entre CBD y THC. A más CBD comparativamente con la cantidad de THC que tienen, mejor. Las formas sintéticas de cannabinoides son mucho más peligrosas y deberían ser evitadas. Sin ningún lugar a duda, a igualdad de dosis es más dañino fumar cannabis que comerlo. Y si se fuma, los vaporizadores, si bien traen su propio riesgo, al menos eliminan el riesgo de que inhales material dañino ya combustionado. Si está dentro de tus posibilidades, no consumas alcohol junto con cannabis por los mismos mecanismos hepáticos que te contaba antes, y si podés, usar alguno de los suplementos que mencioné para que aumentes el glutatión y el citocromo P450, como el NAC, la proteína de whey, silimarina o cualquier otro. Y no deberías hacer inhalación profunda, ni aguantar la respiración, ni hacer maniobras de Valsalva, que es la maniobra donde aumentamos la presión de las vías respiratorias para incrementar la absorción del cannabis, porque aumentan mucho más el riesgo de inhalación de sustancias dañinas para nuestras vías respiratorias. El uso frecuente o intensivo de cannabis aumenta mucho el riesgo de las contras asociadas a cannabis. Es más grave que lo uses frecuentemente a que no lo uses frecuentemente. Y la forma de paliar esto es muy simple. Si lo vas a usar, limita el consumo a situaciones sociales de fin de semana y al menos le das días a tu cuerpo para recuperarse y para disminuir el impacto negativo. Y si tenés historia familiar de trastornos psiquiátricos graves o estás embarazada, no lo uses, pues estás jugando con fuego. Se ha encontrado THC detectable en la leche materna en bajas y en moderadas concentraciones, con lo cual amamantando tampoco puedes usarlo bajo ningún concepto. Y si bien no causa los mismos problemas que el alcohol manejando, reduce la velocidad de reacción y deberíamos esperar al menos 6 horas después de haber consumido cannabis para poder manejar. Si podés no usar cannabis, no lo uses, y si vas a usarlo, seguí los consejos de este video para hacerlo de una manera más segura.